Y para conocer un poco más sobre la trascendencia de este encuentro histórico, postergado por casi 1000 años, estamos en comunicación telefónica a esta hora con Francisco Belaúnde, él es analista internacional. Francisco, muy buenas noches, bienvenido a JN Noticias. Buenas noches, Ismael, encantado de estar con ustedes. Hay una gran repercusión histórica en este encuentro que hoy se ha producido, pero en la actualidad y en el contexto político-social de estos tiempos, ¿qué significado tiene, Francisco, esta cita? Bueno, para empezar es muy importante, ¿no? Porque como decías, esto se da tras la ruptura que se produjo el año 1054, o sea que es bastante tiempo que ha pasado. Y además, pero se da en un contexto particular ahora, ¿no? Estamos viendo cómo en Medio Oriente los cristianos están siendo perseguidos, masacrados. La comunidad cristiana de Irak, por ejemplo, que llegó a tener por lo menos 1 millón de personas en un momento dado, ahora está reducida a más o menos 1/3. En Siria pasa algo parecido. En África también se matan, se están matando cristianos. Y en otras partes del mundo árabe, si bien no hay, masacres de cristianos, pero también hay intolerancia, ¿no? Entonces, es un momento particular que requiere que los cristianos de todas las iglesias, de alguna manera, se unan, y eso creo que es lo que han entendido perfectamente el Papa Francisco y el patriarca ruso, y, deponiendo, diferencias históricas, ¿no? Yo creo que hay que entender un poco este encuentro en ese contexto. Además, es verdad, de una voluntad del Papa Francisco de querer acercar de manera general a las iglesias, ¿no? Retomando esfuerzos de otros papas para, tratar de limar asperezas y de acercar a los cristianos, ¿no? Pero efectivamente, teniendo en cuenta el contexto particular ahora, es muy trágico para todos los cristianos, ¿no? Francisco, son millones de cristianos, tanto de la Iglesia Católica Romana como de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de las otras confesiones cristianas también. Este encuentro en particular, según lo que nos está diciendo, podría tener una importante influencia sobre los llamados de paz que se hacen tanto en Oriente como en Occidente y otros temas como la persecución, por ejemplo, de los cristianos. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora hay que también tener en cuenta que el patriarca ruso está muy alineado con la posición del gobierno de Putin, apoya de manera firme la acción del gobierno ruso en Siria, los bombardeos y demás. Entonces, si bien hay esta voluntad de acercar a los cristianos, pero también hay que ver que el patriarca ruso está en una posición política muy determinada, ¿no? Y lamentablemente los bombardeos rusos están de alguna forma alcanzando a población civil. En toda guerra siempre los civiles hay bajas civiles, pero no están siendo bombardeos de acuerdo a una serie de reportes indiscriminados, ¿no? Entonces, si bien es importante este encuentro, de todas maneras tenemos que ver también que no va a ser de todas maneras fácil. Es un buen paso, claro, pero no va a ser fácil de todas maneras. Es un camino que tiene sus piedras y que habrá que tener mucha paciencia y mucha voluntad para seguir en él, ¿no? Yo creo que eso es importante también, que si no, pues uno a veces se llena de ilusiones, se siente decepcionado cuando no se avanza, ¿no? Correcto, es un primer paso luego de casi 1000 años. Ahora, veíamos en pantalla al presidente cubano Raúl Castro, en el momento en que recibía hoy en el aeropuerto de La Habana al Papa Francisco. ¿Por qué Cuba se ha convertido en ese lugar neutral que históricamente siempre se ha esperado para este encuentro? Lo que sucede, el patriarca ruso no quería que se encuentren en Europa, porque decía, justamente es en Europa donde se están dando divisiones entre cristianos, ¿no? Es más, en realidad el anuncio de este encuentro ha sido
digamos, ha sido destacado mucho más por la Iglesia Católica que por el patriarca ruso, que ha dicho efectivamente es una visita histórica, pero al mismo tiempo ha dicho, bueno, eso ha sido hecho aprovechando que yo estaba yendo a La Habana a tener un encuentro con el presidente Raúl Castro y también con el expresidente Fidel, y además encontrarme con rusos o población cubana de origen ruso. Hay una población de más o menos unas 15.000 personas en Cuba, claro, producto de las relaciones históricas entre ambos países desde la época de la Unión Soviética. Entonces, digamos, de alguna forma, también él ha querido poner un poquito de paños fríos a la euforia que pudiera desatar digamos, que puede haber en torno a este encuentro, ¿no? Claro. Entonces, una vez más, es importante, es histórico, pero mantengamos la cabeza fría, es un primer paso, y creo que hay mucho camino por recorrer. Muy bien, Francisco Belaúnde, analista internacional con nosotros, gracias por darnos luces sobre este momento tan importante, y cierto, es un paso que se ha prolongado por mucho tiempo y que de aquí en adelante habrá mucho que trabajar seguramente. Hasta otra oportunidad, Francisco.